Continúa esa vuelta escalonada a las clases, continúa esta nueva normalidad donde desde el Ejecutivo aragonés, el Departamento de Educación, se piden grupos burbuja, donde además poco a poco sabemos si los colegios tienen o no distintos servicios, como es el de madrugadores, como es el de comedor. El Sindicato Independiente de Funcionarios denuncia la falta de monitoras de comedor para atender a esos grupos burbuja. Reclama que las empresas de comedor tienen que mandar más personal a los colegios. Nosotros queremos saber qué hay detrás de esta realidad. Saben ustedes que para emitir una nota de prensa desde el Sindicato de Funcionarios, obviamente tienen que llegar una serie de cuestiones y de quejas. Mónica Cristóbal es la responsable, la portavoz de Educación en CESIF. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y ayer lo hablábamos, ¿verdad? Antes de comenzar esta entrevista y hablar tú y yo un poquito, bueno, pues de la importancia de este tema, me decías, yo tengo reuniones y en el día de mañana, por hoy, voy a gestionar este tema con el propio Gobierno de Aragón, pero esto es tan importante que cuando me llame EbroFM yo me salgo y hablamos de lo que haga falta, me decías, ¿no? Así es. ¿Qué hay detrás de esta realidad? ¿Qué está ocurriendo con las empresas de comedor, con la falta de monitoras y con este engranaje a la normalidad educativa? Pues lo que está ocurriendo es que es verdaderamente difícil engranar todos y cada uno de los aspectos que conforman la vuelta a los centros. Nos estamos dando cuenta a base del trompado con la realidad, que son demasiados aspectos. Nosotros exigíamos que se negociase un aumento de personal laboral para que la vuelta a los centros pudiera hacerse en las mejores condiciones para toda la comunidad educativa, y entre este personal laboral se incluían las monitoras de comedor. El problema es que se han reajustado y se han dictado normativas para todas y cada una de las fases de las etapas educativas, se han dictado protocolos para comedor, pero no se han modificado, claro, los pliegos de descargo. Las empresas tienen una serie de contratas y no se puede modificar. Nosotros, desde CESIF, exigimos a todas las empresas que tienen la contrata con las entidades públicas del Gobierno de Aragón, o sea, que aunen esfuerzos. De la misma manera que desde el departamento se han contratado a más profesorado para reducir determinadas ratios en primero y segundo de la ESO y en algunas zonas de escolarización, igual que los equipos directivos han hecho un esfuerzo titánico en readaptar los horarios, en hacer nuevos protocolos, en reinventar espacios, en reinventar entradas y salidas, igual que los compañeros están haciendo un esfuerzo también titánico en sus condiciones laborales, puesto que toda esta pandemia ha obligado a muchos de ellos a que se incorporen mucho más tarde a los centros laborales, otros que todavía no están adjudicados. Los centros donde no están adjudicados están asumiendo el doble de trabajo de los profesorado que todavía falta y que se ha concedido. Todo el mundo estamos haciendo esfuerzos. Los equipos directivos están desbordados de trabajo y se encuentran, además, que llega la incorporación del alumnado y las empresas mandan a las monitoras conforme a la ratio establecida a una orden del 2016, que evidentemente en tiempos de pandemia tenemos que modificar. No podemos cumplir las mismas ratios que estamos cumpliendo en periodo ordinario de tiempo, puesto que los grupos no son los mismos. Si la ratio te dice una monitora cada 25 alumnos o cada 22 alumnos, esos 22 alumnos hoy en día no es un grupo, son diferentes grupos estables, porque lo marca la normativa de sanidad, que tenemos que volver a las aulas con grupos estables menores. Por tanto, habrá que mandar más monitoras. Tenemos centros educativos que tienen diferentes patios y han separado al alumnado de comedor en diferentes patios. Aunque sean 3 niños en un patio y 5 en otro, es que una monitora, que cumpliría con la ratio establecida por una monitora, no puede vigilar en 2 patios. Claro. Al principio las ratios eran esas, pero es que conforme se van incorporando los alumnos, se van a incorporar muchos más grupos estables dentro de ese comedor, que no solo tenemos que ayudarles a comer, tanto en la línea fría como en la línea caliente, no ayudarles a comer, sino servir la comida, recoger, estar atentos. Luego hay que vigilar ese horario que realiza el alumno de patio, hay que ayudar a lavar las manos. O sea, los protocolos higiénico-sanitarios que tienen que aplicar las monitoras son mucho más estrictos que en otra época de normalidad. Las propias monitoras no van a poder llevar a cabo
la función, las pocas que hay. Pero además las empresas dotan también a los centros de las auxiliares de cocina, y lo mismo, están mandando para hacer las limpiezas en profundidad de determinados centros a una sola persona para hacer una limpieza en profundidad de un comedor que alberga 300 comensales. Claro. Esto es inviable. En 2 horas una persona no puede hacerse cargo de una limpieza en profundidad. Está siendo un poco estresante y apabullante tanto para las propias interesadas, que son las monitoras y las auxiliares de cocina, como para los equipos directivos, que se ven desbordados. Fíjate, siguiendo la red social Twitter, hemos leído, ¿no?, en el día de hoy y en estos últimos días, donde, como les cuento a los oyentes, se va sumando poco a poco esta vuelta al cole escalonada, y hemos leído por parte de profesores, personal educativo, porque al final todo es un engranaje de una comunidad, ¿no?, que hay cierto estrés ante las decisiones que deben de tomar relativas a la salud. Un panorama totalmente nuevo al que teníamos con respecto al año pasado, ¿verdad, Mónica? Así es, efectivamente. De hecho, nosotros, CSIC, desde mayo ya estábamos exigiendo a la Administración que se empezara a trabajar sobre un plan de retorno al curso, un plan de recuperación y de vuelta a las aulas, que había que empezar a prepararlo desde mayo. No ha sido así, se ha preparado mucho más tarde. Y una de las exigencias era eximir a los equipos directivos y a los compañeros docentes de cualquier tipo de decisión que pudiera tomar en cuanto a la elaboración de los planes de contingencia, o bien en cuanto a la toma de decisiones en un momento puntual con respecto a un contagio, con respecto a unos síntomas, porque los docentes no somos sanitarios. Los docentes no tenemos el título de prevención en técnicos de riesgos laborales. Esa exigencia se vio cumplida en parte en cuanto que se han generado unos protocolos de colaboración con el Departamento de Sanidad y el Departamento de Educación, y se han generado unos grupos COVID. Es verdad que va a haber unos grupos COVID con personal sanitario que van a ser quienes tomen las decisiones a la hora de, pues este grupo hay que aislarlo, o esto se cierra, o esto no. Las decisiones no las van a tomar los docentes ni los equipos directivos, pero las decisiones gordas, por decirlo así, las decisiones trascendentales, las que afectan a la biodiversidad, el momento, el día a día, la situación concreta, sí que van a ser los compañeros docentes y equipos directivos los que se encuentran en el centro con una situación, señorita, profesor, tengo fiebre, me encuentro mal, me duele la cabeza. Y ahí es donde sí o sí, aunque existan unos protocolos que sabemos porque nos los hemos leído, pues nos genera estrés saber si voy a ser capaz de afrontar la situación con las correctas garantías, tanto para el alumno como para el resto de compañeros. O sea, el alumno que nos lo comunica como el resto de compañeros. Y claro que genera estrés. Es que enfrentarnos a situaciones nuevas ya genera estrés. Pero en este caso, cuando afectan directamente a la salud de nuestra propia salud y a la de nuestros alumnos y el resto de compañeros, pues evidentemente preocupa muchísimo. Claro. Es más, desde CSIC lo que se pide es una normativa extraordinaria para adaptar la ratio de monitores, porque hay casos, exacto, y es una realidad, lo digo como locutora y como madre, en los que en este inicio de curso está habiendo monitores con 20 alumnos. Y esto se sale de las ratios. Y es una realidad, Mónica, hay que contarlo. Es una realidad, por eso decimos, el departamento tiene que hacer, el gobierno de Aragón tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano en dotar de los recursos económicos necesarios para poder dotar a los centros del personal necesario, tanto laboral como docente. Y estamos hablando de que las familias y los ciudadanos necesitan que haya actividades escolares, necesitan que haya comedor, bien para garantizar la equidad de todos los niños aragoneses, bien para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias. La comunidad económica, la comunidad autónoma tiene que ponerse en marcha, tiene que trabajar, pero para poder ponerse en funcionamiento necesitamos que se cumplan con garantías la atención a estos alumnos, y es necesario invertir en educación y en dotación de personal para atender a nuestros niños. Finalmente hay una cuestión también detrás de todo esto, que se traduce en la confianza de los padres a la comunidad educativa, y esto también es importante, porque qué importante es que estemos tranquilos sabiendo que los niños están protegidos. Claro, es que es imprescindible. O sea, las familias necesitan saber que sus hijos están protegidos, porque si no, va a ocurrir lo que ya está ocurriendo. Hay muchas familias que desconfían de llevar a sus hijos a los espacios escolares,
Aquellas familias que no lo necesitan, pues están desconfiando. Nosotros tenemos que transmitir esa tranquilidad. Por eso, y como lo estamos haciendo, los equipos directivos y los docentes están haciendo mucha más labor de la que deberían y están asumiendo las tareas de los compañeros de los monitores de comedor, de las compañeras de monitores de tiempo, están asumiendo unas funciones que no les corresponde para poder garantizar la seguridad de los niños que se están quedando en comedor o de los niños que hay que llevar a extraescolares. Claro. Es increíble. ¿Qué es lo que necesitarían las monitoras para estar de forma adecuada con sus alumnos? ¿Cuál es el ideal, la situación oportuna y la que tenemos que negociar desde CESIF con el Gobierno de Aragón? Nosotros vamos a exigir que se reduzca la ratio y que se obligue a las empresas a cumplir los protocolos de garantías sanitarias, de distanciamiento. Como ahora va a ser muy complicado cambiar un pliego de descarga, un pliego de unas condiciones para unas contratas, sí, que todo el mundo se remangue, igual que hemos hecho nosotros, y aporte los recursos que son necesarios que permitan garantizar la seguridad, en este caso de los alumnos que hacen uso del comedor escolar. Esa es la realidad, lo que se va a pedir desde CESIF y desde la Portavocía de Educación. Gracias, Mónica de Cristóbal, por estar con nosotros y ponerle voz también a este colectivo. Muchas gracias, un saludo.